Bendiciones, queridos hermanos y amigos, sí, una vez más a través de este medio, esperamos que no sea por largo tiempo y queremos continuar, no perder la oportunidad ni la ocasión de compartir la palabra de Dios. Así que en esta tarde, que usted seguramente estará separando este tiempo para escuchar esta palabra, yo le ruego a nuestro Dios de que sea de edificación para su vida. ¿Sí? Continuamos con la serie acerca del poder de la fe y no es casualidad, mi hermano, yo quiero que usted pueda comprender junto conmigo de que esto no está escogido al azar, este tema no está escogido al azar. Hemos venido orando para que seamos sensibles, ¿no?, a lo que Dios quiere hablarnos en estos tiempos, y nunca más aplicable a la vida de la iglesia este tema, la fe, y reflexionar juntos acerca de cómo podemos, mi hermano, ser aumentados, ¿sí?, en nuestro nivel de fe en estos tiempos tan necesarios y en los tiempos que vienen más aún. Así que esta es la sesión número 3. Bueno, algunos notarán que van bien con las sesiones, otros nos vamos a adelantar un poquito. En algún momento tendremos la oportunidad de compartir la sesión número 2 con aquellos que iban por la 1, pero ahora por cuestiones estructurales vamos a compartir la número 3, ¿sí? Continuamos estudiando, mi hermano, la vida de este hombre consagrado como el padre de la fe, ¿sí?, Abraham. Y vamos a ver quizá uno de los hechos que lo catapultó a la fama que luego Dios le dio, al éxito, justamente por haber transitado esta prueba tan exigente, ¿sí?, para su vida personal. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, mi hermano. Vamos a leer 4 versículos, el versículo 17, el 18, el 19, y luego de ahí vamos a saltar al 23. Dice así: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y verso 23 dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Hasta ahí, mi hermano. Como le dije, continuamos con Abraham. Y el verso 17 nos dice que por la fe Abraham fue probado y ofreció a Isaac. Note que esta palabra ofreció es un verbo que está en el pasado y da por entendido, mi hermano, que en algún punto Abraham en su corazón había concretado esta acción. Había ofrecido en su corazón, ya había resuelto ofrecer a Isaac, ¿no? Inevitablemente, mi hermano, nuestra fe tiene que ser probada. Hace un tiempo atrás compartimos también un mensaje acerca de la prueba de fuego, ¿no? A la prueba a la cual muchos de nosotros vamos a ser sometidos, o si es que algunos ya no lo han sido, ¿no? Y hablábamos de cómo muchos hombres registrados en la palabra de Dios tuvieron que transitar por esas pruebas de fuego, pero con una particularidad: casi siempre esa prueba tenía que ver con exponer su cuerpo, su propio cuerpo al peligro, su propia vida a situaciones riesgosas, su propia vida a la muerte física. Pero acá, mi hermano, a diferencia de estos personajes, a Abraham no se le pide que sacrifique su cuerpo, no se le pide que entregue su cuerpo, su propia vida en sacrificio a Cristo. No le está pidiendo Dios que deje que lo maten y luego ser quemado en ofrenda a Dios. No,
le está pidiendo la vida de su hijo, mi hermano, su único hijo, su propio hijo. Y mi hermano no solamente le pide la vida, sino que le pide a él que lo haga, le pide a él que lo mate, mi hermano. Y esto hace que la fe de Abraham sea llevada a un nivel de exigencia altísima, y su fe sea llevada a una prueba máxima, mi hermano. Porque muchos de nosotros podemos estar quizá muy resueltos en ofrecer nuestra vida, en exponer nuestra vida al peligro, al sacrificio, por nuestra fe en Dios. Pero cuando se trata, mi hermano, de entregar a aquellos que somos padres por nuestra fe la vida de un hijo, y no solo que tengamos que entregarla o ofrecerla en sacrificio o darla a Dios para que quizá una persona la sacrifique la vida, sino que nosotros mismos, Dios nos pida que asesinemos con nuestras manos, mi hermano. Tomar un arma, tomar una herramienta para quitarle la vida a nuestro hijo y ofrecerla en sacrificio a Dios. No creo que muchos de nosotros estemos resueltos en eso, mi hermano. No creo que muchos de nosotros estemos dispuestos quizá a matar a nuestro propio hijo. Imagínese, mi hermano, por un momento la crisis que produciría en nosotros, a cada uno de nosotros, un pedido, una exigencia de parte de Dios como la que le hizo a Abraham. Y yo creo que mi hermano Abraham también en algún punto pasó por esa crisis, pero este hombre, por alguna razón, ya había resuelto ofrecer a su hijo en sacrificio. Ya había resuelto en su espíritu, en su corazón, obedecer a Dios en lo que Dios le estaba pidiendo. Vemos a este hombre Abraham, mi hermano, que tenía mucha fe, que había resuelto en su corazón matar a su hijo, ofrecerlo en sacrificio. Y aún teniendo argumentos para presentarle a Dios, argumentos sólidos para no hacerlo, porque en algún punto lo que Dios le estaba pidiendo era contradictorio, mi hermano. Imagínense, Dios había hecho un milagro con él y con Sara, y había permitido sobrenaturalmente que ellos puedan concebir un hijo, Isaac, y pudieron tenerlo, y luego le dice que en él, en el hijo, en Isaac, le daría una descendencia, ¿sí? Usted conoce la historia, que sería como de multitudes, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y ahora le pide que lo mate. ¿Y a quién iba Dios a usar entonces para levantarle a Abraham esa descendencia que le había prometido? Si uno pone quizá no su mente en la razón y en ver de manera intelectual cómo Dios iba a hacer entonces para levantar una descendencia, qué iba a usar, una oveja iba a usar, qué era lo que iba a usar para levantar una descendencia a Abraham, si le estaba pidiendo la vida de su único hijo Isaac, el cual él había prometido utilizar para darle la descendencia. Pero Abraham, mi hermano, tuvo tanta fe que no se detuvo a pensar en eso, sino que pensó que Dios, mi hermano, es tan poderoso que aún de entre los muertos podía resucitar a Isaac y levantar la descendencia que le había prometido. ¿Sí? Tremendo, mi hermano. Y aquí hay algo poderoso, mi hermano. Yo quiero que usted pueda conectarse conmigo y con la palabra de Dios y entender, mi hermano, porque así como Dios
hizo con nuestro Señor Jesucristo, el cual también vino del linaje de Abraham y al cual Dios levantó de los muertos, y en él, mi hermano, bendijo a todas las naciones como se lo prometió a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Estaba refiriéndose a Jesucristo, mi hermano. Abraham sabía que Dios era poderoso para levantar a Isaac de entre los muertos, aun cuando él mismo con sus manos lo sacrificara. Dios podía levantarlo de los muertos y cumplir la promesa que él le había dicho de levantar esa descendencia numerosa. Aplique esto a su vida, mi hermano. Aplique esto a su vida personal. En el momento de nuestra prueba, en el momento que Dios decida probar nuestra fe, mi hermano, de esta manera quizá tan exigente, no debemos pensar en lo que no vamos a poder hacer si cumplimos con lo que Dios nos pide. Escuche, que podamos entender en esta tarde lo que Dios nos dice. No se detenga nuestra mente limitada y finita a pensar en lo que no vamos a poder hacer si cumplimos, si obedecemos a lo que Dios nos está pidiendo. Abraham no se detuvo a pensar, ahora cómo voy a lograr tener esa descendencia que Dios me prometió. Ahora, ¿de qué manera Dios va a multiplicar mi descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar? No, él se limitó a obedecer a Dios, sabiendo, entendiendo, creyendo que Dios es tan poderoso que podía resucitar a Isaac de entre los muertos. Sí, algo humanamente imposible, Dios lo podía hacer. Entonces no nos detengamos a pensar, mi hermano, a la hora que Dios nos demanda la prueba de nuestra fe, a la hora de que Dios nos pide un paso de fe en obediencia, en confianza a Él, no te detengas a pensar, te dice Dios, en lo que no vas a poder hacer, en lo que no vas a poder lograr, en lo que no vas a poder cumplir, aparentemente para tu mente humana y para tu mente limitada, porque Dios puede hacer una obra sobrenatural a través de tu obediencia. Sí, a través de tu obediencia. Dios sobrenaturalmente, mi hermano, aún sobre todo pronóstico contrario, puede favorecernos, a vos, a mí, a su iglesia. Si decidimos creerle, si decidimos obedecerle, Dios, cuando nos jugamos por Él, en obediencia, sobre todo pronóstico contrario, puede obrar sobrenaturalmente y favorecerte a vos y favorecerme a mí. Entonces no nos detengamos a pensar cuando Dios nos está pidiendo obediencia, mi hermano. No nos detengamos a pensar en los contras que podamos tener si le obedecemos a Dios. Obedece a Dios y ve con tus propios ojos cómo Él abre camino donde no lo hay. Obedece a Dios y ve con tus propios ojos cómo Dios te favorece aún sobre todo pronóstico contrario. Esto me hace acordar, mi hermano, cuando trabajamos en la construcción, de tiempo en tiempo, por supuesto, la mayoría de las veces trabajando en negro para contratistas, venía el Ministerio de Trabajo y, por supuesto, queriendo blanquear a las personas, a los trabajadores que estaban en la obra, ¿no? Y muchos de los trabajadores corrían desesperados porque así se lo había enseñado, ¿no? Los jefes, los patrones. Cuando venga al ministerio se esconden porque yo no quiero hacerme cargo de los gastos sociales que representa para mí poner un empleado en blanco. Pero muchos se escondían, ¿sabe por qué? Porque no querían perder el beneficio de la asignación universal. No querían perder porque si los blanqueaban perdían el beneficio de la asignación universal. Pero ignoraban, mi hermano, que al ser blanqueado tenían otros beneficios como los aportes jubilatorios, como la obra social y como también un salario por cada hijo.
Entonces ellos no querían que los blanquearan porque tenían temor a perder lo que ya tenían ahí seguro, que era la asignación universal por cada uno de sus hijos. No temamos, mi hermano, no temamos cuando Dios nos pide una prueba exigente de nuestra fe. Cuando Dios expone nuestra vida, mi hermano, a algo que quizá nuestros ojos no ven y creemos que si le obedecemos a Dios podemos perjudicar nuestro presente, podemos perjudicar nuestra vida personal a través de esa decisión de fe, a través de ese paso de obediencia a Dios, podemos perjudicar. No temamos, mi hermano, porque cuando nosotros nos limitemos a creerle a Dios y obedecerle, Dios, mi hermano, nos favorecerá sobrenaturalmente. Amén. Yo sé que lo estás creyendo ahí donde estás. Y este es el escenario que Dios nos pone, mi hermano, como iglesia por delante. Vienen tiempos donde obedecer a Dios parecerá, mi hermano, no muy beneficioso para nosotros, pero cuando lo hagamos, Dios abrirá los cielos, mi hermano, y favorecerá la vida de su iglesia. Amén. En segundo lugar, y aquí ya saltamos a la fe de Moisés, la fe de los padres de Moisés, particularmente en el verso 23, dice: por la fe, Moisés cuando nació fue escondido. ¿Por quién? Por sus padres. Por 3 meses fue escondido, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Interesante esta palabra, no temieron el decreto del rey. La escritura narra, mi hermano, en el libro de Éxodo, en capítulo 2, que los padres de Moisés eran levitas, ¿no? De la tribu de Leví, y que al concebir un niño varón, sabían que existía un decreto que el faraón rey había mandado, de que todo hijo varón que naciera debería ser echado al río, debería ser asesinado, ¿sí? Y la Biblia dice, mi hermano, en este pasaje que acabamos de leer, en primer lugar, que ellos no tuvieron miedo al decreto del rey, no temieron al decreto del faraón. Segundo, dice que tomaron una acción, la acción de esconderlo, la acción de ocultar a Moisés por 3 meses. Y tercero, porque le vieron que era niño hermoso. En otras palabras, vieron que en él había un propósito. Quiero que analicemos estas 3 acciones, mi hermano. En primer lugar, no temieron el decreto del rey, del faraón. Mi hermano, Dios nos habla a través de su escritura y nos alienta a no temer, a no tener temor al hombre y a sus decretos, sino más bien temer a Dios, mi hermano. Se avecinan tiempos en los que este sistema de gobierno, este sistema político, comenzará a decretar, mi hermano, leyes, ordenanzas, prohibiciones que afectarán o que intentarán interrumpir el trabajo de la iglesia, nuestro trabajo. Intentarán afectar el avance de la tarea que Dios nos ha encomendado como iglesia, mi hermano. Sí, predicar el evangelio, libertar a los cautivos, sanar a los enfermos. Y usted y yo vamos a tener que pensar muy bien, mi hermano, a quién vamos a obedecer, a quién vamos a temer. Si los decretos de los presidentes, si los decretos del gobierno, si vamos a temer a las autoridades terrenales o vamos a decidir temer
y obedecer a la autoridad celestial. Esos son los tiempos que vienen por delante, mi hermano. Y vaya si quizá ya no se está, mi hermano, de alguna manera ensayando esta situación. Vienen tiempos donde usted y yo como iglesia deberemos ser estratégicos, astutos, osados y estar dispuestos a correr riesgos, como lo hicieron las parteras de las hebreas. Allí en el libro de Éxodo, yo quiero que si usted tiene su Biblia a mano me pueda seguir en esta lectura. El libro de Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 22, dice: y habló el rey de Egipto, escuche mi hermano, a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Qué tremendo, mi hermano, qué tremenda ilustración de cómo una vez más personas deciden desobedecer un mandato puntual del faraón rey porque temieron a Dios y decidieron guardar la vida de esos niños, mi hermano. Totalmente desobedecieron estas parteras la orden del faraón. Y cuando el faraón las interrogó acerca de su desobediencia, eludiendo, mi hermano, respondieron astutamente, eludiendo la sentencia que seguramente les esperaba, que no era otra que el asesinato, porque habían desobedecido, mi hermano, una orden directa del rey. Y supieron astutamente estas parteras eludir, ¿sí?, esa sentencia. En otras palabras, mintieron. Pero dice la palabra que Dios hizo bien a las parteras por haberle temido a Él y prosperó a su familia. Entonces, yo quiero que usted, mi hermano, pueda entender un poquito aquí, una vez más, la orden de una autoridad mandando a que de alguna manera se controle a través de ese estatuto, de esa orden, de ese decreto, la natalidad, el crecimiento del pueblo de Dios, porque se estaba multiplicando, se estaba haciendo poderoso. Mas estas mujeres temieron más a Dios que la orden, que el decreto de ese rey. Y ese es el mensaje, mi hermano, que Dios nos quiere hablar en esta mañana, en esta tarde. Temer más a Dios, a su palabra, y obedecer lo que Él nos pide antes que al hombre. En segundo lugar, dice que los padres tomaron la acción de esconder, de ocultar a Moisés por 3 meses. Evidentemente, mi hermano, los padres de Moisés tomaron una decisión arriesgada, la decisión de ocultar a su hijo Aarón, a Moisés, y conservar su vida, ¿sí?, prolongar su vida lo más que pudieran. Y eso para ese tiempo en particular representaba un riesgo tremendo, mi hermano.
representaba un riesgo tremendo, porque como las parteras no habían obedecido el decreto del faraón y los niños nacieron, entonces había lanzado otro decreto, otra orden, que era ahora tomar la vida de esos niños y arrojarlos al río para que se ahoguen, para que se mueran. Y estos padres de Moisés, mi hermano, tomaron la decisión de ocultar el niño, de esconder. Y en ese tiempo, mi hermano, era algo muy riesgoso. Este decreto, yo quiero que usted se pueda posicionar en el escenario en el que estaban viviendo, mi hermano. Porque la cosa era grave, el pueblo de Dios se estaba multiplicando de tal manera que el faraón y los egipcios temieron de que hubiese una rebelión y los hebreos se levantaran, el pueblo de Israel se levantara contra los egipcios y los vencieran y los dominaran, porque era tremendo cómo se estaba multiplicando. Entonces querían controlar, mi hermano, ¿sí?, la superpoblación del mundo en ese entonces. Yo no sé si esto se le hace familiar a usted, si usted lo aplica a estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Pero era algo que había sucedido ya en esos tiempos, mi hermano. Entonces, imagínense, probablemente habrían patrullajes de los soldados egipcios en las calles, controlando, fijándose que no hubiesen niños varones, y si encontraban niños varones en las calles o en las casas, se los sacaban a sus padres y los mataban. Entonces era algo riesgoso esconder, ocultar a un niño, mi hermano. Probablemente los soldados andarían golpeando las puertas. Hay aquí algún niño varón, escuchamos un llanto, recibimos la denuncia de un vecino que aquí había un niño varón. Imagínense los padres de Moisés, no, aquí no hay nada, aquí no está. ¿Por qué? Porque dice que lo ocultaron 3 meses y luego ya no lo pudieron ocultar más. Evidentemente había presiones, evidentemente había algo que los ponía continuamente en riesgo, y posiblemente esto eran esos patrullajes, esas denuncias quizá de personas que estaban allí y vivían en la zona. Era riesgoso, mi hermano, representaba un riesgo, ¿sí? Pero así y todo, tomaron la decisión de correr ese riesgo, de ocultarlo, desobedeciendo al faraón. Ahora, dígame usted, mi hermano, ¿estamos nosotros como iglesia dispuestos en los tiempos que vienen de tomar acciones riesgosas como las del tipo de estos padres de Moisés, los cuales estamos estudiando hoy? ¿Está usted y yo dispuestos, mi hermano, a tomar este tipo de osadía, este tipo de fe que prioriza, mi hermano, ante los propósitos de Dios, que cualquier orden o decreto del rey? ¿Está usted dispuesto, mi hermano? Me causó impresión las placas que quizá usted debe haber visto en los comunicados del municipio, en las redes sociales. Nótese cualquier persona que ande sin barbijo, sin tapaboca, que se reúna en las casas o se reúna en cualquier tipo de reunión religiosa, social, se le multará con 200, 300, 400, 500, 1000, qué sé yo, mi hermano, estos famosos módulos, ¿no? ¿Y quién se va a animar, mi hermano? ¿Quién se va a arriesgar cuando hay una multa tan abultada, ¿no? Reflexione allí usted en su lugar, mi hermano, cuando este tipo de prohibiciones sean directamente para afectar la obra que usted tiene que hacer
como iglesia para Dios. Notifíquese que cualquier persona que se la encuentre en la calle hablando de Jesucristo, congregándose, reuniéndose en las casas para orar, para meditar en la palabra de Dios, será multada con 15,000 pesos, con 20,000 pesos, con 30,000 pesos o con la cárcel. ¿Está usted, mi hermano, estoy yo dispuesto a correr esos riesgos? Dios quiera que esa fe corra, mi hermano, por nuestra sangre. Dios quiera que la fe de estas personas a las cuales estamos estudiando corra por nuestro espíritu, mi hermano. Porque agradaremos a Dios cuando eso suceda. Amén. Y por último, ¿por qué los padres de Moisés lo ocultaron? Porque dice la Biblia que era hermoso, porque en él había un propósito. En otras palabras, vieron algo en él, vieron algo en Moisés, mi hermano, que no los dejó interrumpir el curso de su crecimiento, ¿sí? Y eso es porque había en él un destino, había un diseño, había una misión, había un propósito. Nadie podrá, mi hermano, escúcheme, nadie podrá, por más que quiera, interrumpir el desarrollo de la iglesia. Nadie podrá, por más que quiera, matar a la iglesia, mi hermano, porque ella carga un propósito divino. La iglesia, nosotros, usted y yo, cargamos una misión, cargamos un propósito divino, mi hermano, que ni las puertas del Hades, ni del infierno, ni de ningún gobierno prevalecerá contra la iglesia, mi hermano. Nadie. Porque lo que Dios nos asignó se tiene que cumplir, mi hermano. Liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, predicar el evangelio de Dios, salvar vidas. Y quiero decirles una cosa, mi hermano, y con esto ya terminamos. Si hay un diablo que está preparándose para una gran persecución en los últimos tiempos, quiero decirle de parte de Dios que debe haber una iglesia, mi hermano, que se prepare entonces para eludir astutamente esa persecución y llevar a cabo lo que Dios nos ha encomendado a usted y a mí como iglesia. Amén. Dios bendiga tu vida, mi hermano. Oremos. Padre celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Permití, Señor, que podamos desarrollar fe en un alto nivel, Señor. En medio de estos tiempos, no nos desenfoquemos, sigamos procurando hacer tu obra, Señor. Echamos fuera todo temor, toda desconfianza, Señor, de nuestras vidas y nos enfocamos en hacer tu tarea. Bendito Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, Dios quiera bendecirte, que tengas un precioso domingo, una preciosa semana en victoria y bendecida. Bendiciones.